justos se alegrarán, se gozarán delante del Señor, que clamarán y Él responderá, de toda angustia lo librará. Alegraos en el Señor y gozaos justos en Él. Cantar con gozo ante nuestro Dios, todos los rectos de corazón. Alegraos en el Señor y gozaos justos en Él. Cantar con gozo ante nuestro Dios, todos los rectos de corazón. Mas los justos se alegrarán, se gozarán. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante del Señor, que clamarán y Él responderá, de toda angustia lo librará. Alegraos en el Señor y gozaos justos en Él. Cantar con gozo ante nuestro Dios, todos los rectos de corazón. Alegraos en el Señor y gozaos justos en Él. Cantar con gozo ante nuestro Dios, todos los rectos de corazón. Mas los justos se alegrarán, se gozarán. Bienvenidos una vez más a nuestro canal Unción 1020 Los Ángeles. Es para nosotros un privilegio una vez más poder abrir las puertas de nuestro segmento para que tú puedas ver las enseñanzas que nosotros ofrecemos en tu programa Aprendamos de la Biblia. Es para mí un privilegio darte la bienvenida una vez más, como lo prometimos, y ahí sí que fue un compromiso que nosotros hicimos contigo de que vamos a presentar más temas. En esta oportunidad vamos a estar hablando de los 5 ministerios. Vamos a estar aprendiendo cómo es que nosotros podemos identificar a un apóstol, a un profeta, a un evangelista, a un pastor, a un maestro, a la luz de la palabra del Señor, y para que nosotros sepamos con quién estamos tratando, porque te cuento que en estos tiempos finales, así como se está presentando la bendición grande de nuestro Dios Todopoderoso, así mismo está llegando también el enemigo a tergiversar todo lo que nosotros enseñamos, porque acuérdate que en el libro de Judas, ahí nos podemos dar cuenta de los 5 antiministerios que hablan de algo que el Señor no dejó establecido. Y también nos deja ese libro algo para que nosotros identifiquemos a aquellos que se dicen ser ministros y no lo son, y que son charlatanes, así como la Biblia lo describe, ¿verdad? Entonces, yo quisiera empezar este segmento leyendo una parte de la Biblia que pues no es el tema, pero yo quisiera que tú te unieras conmigo para leer esta porción. Esto se encuentra en Apocalipsis 1:3. Dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces prácticamente estamos viviendo tiempos finales, y estos tiempos finales nos damos cuenta de que el Señor se está haciendo presente en aquellos que le buscamos, porque la palabra del Señor dice que donde 2 o 3 se reúnan en su nombre, ahí va a estar Él. Y esa es una promesa formal de nuestro Dios. Pero quisiera que empezáramos el segmento de esta hora con una oración pidiéndole auxilio al Espíritu Santo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, a través de tu Santo Espíritu, Señor, venimos pidiéndote misericordia, Señor. Venimos invocando tu nombre, oh Espíritu Santo, para que tú abras nuestros corazones, para que tú prepares el terreno, para que tú permitas que nosotros podamos retener esta bendita palabra, Señor, para que podamos ser de bendición para otros, para que podamos tener un crecimiento, así como lo dice Efesios 4:11, Señor, 4:12, para que podamos crecer, Señor, y para que podamos tener la oportunidad de llegar a ser una novia esposa, Señor, para el Cordero, nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, en esta hora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En tus manos nos ponemos, en tus manos pongo a esos oyentes que están del otro lado de la pantalla, Señor, para que tú los bendigas a través de lo que hemos de aprender en esta hora, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén y amén. Gracias, Señor. Como les decía, en esta oportunidad quisiera yo presentar el tema de los 5 ministerios. Usted sabe que son los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces aquí nos damos cuenta de que
aquí en la introducción ponemos el texto que es el texto áureo, que es Efesios 4:11 al 12. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces aquí nos damos cuenta que es el ministerio apostólico el que vamos a estar hablando para empezar el tema de esta hora. Aquí nos damos cuenta que es algo bien tremendo, algo bien delicado de lo que nosotros vamos a hablar. A mí muchas veces no me gusta hablar de esto porque ahí sí que ponemos a prueba todo lo que nosotros creemos. Acuérdense que algo que el Señor nos mencionaba era de que muchos iban a venir en su nombre y que iban a ser charlatanes, aquellos que no son reales, pues aquellos que no son enviados por nuestro Señor Todopoderoso. Y quisiera empezar en Apocalipsis 2:2 para que usted se dé cuenta de lo que yo quiero transmitirles en esta hora. Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Entonces aquí nos damos cuenta de que en este tiempo, en los 2 siglos que nos ha tocado vivir, hemos sido testigos de un despertar apostólico. ¿Y por qué ha habido un despertar apostólico? Porque, como les digo al principio, el Señor quiere que estos 5 ministerios entren en función, especialmente en estos últimos días, ¿verdad? Porque el Señor quiere que se complemente todo lo que Él nos vino enseñando desde su ministerio aquí en la tierra, desde antes de los profetas, ¿verdad? Que siempre nos venía platicando con respecto a lo que estaba sucediendo en estos últimos días. Y por eso es de que viene el Señor y nos permite ver estos 5 ministerios en función. Y que le cuento que no muchos ministerios tienen estos 5 ministerios en función. No muchas iglesias tienen esos 5 ministerios en función. ¿Por qué? Porque resulta que así como empezó con muchos apóstoles, el ministerio así va a finalizar. Acuérdense que el Señor es el alfa, el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Entonces, lo primero se empieza a identificar y llega a lo último. Entonces, primero, alfa y omega siempre es el principio y el fin, ¿verdad? El Señor siempre nos permite, así como cuando empezó la iglesia, empezó en los hogares. Así mismo es que la iglesia tiene que terminar en los últimos días. Porque acuérdense que la Biblia nos ha hablado de la persecución que viene sobre la iglesia, ¿verdad? Pero bueno, ese no es el tema de esta hora, pero yo quiero hablarles un poquito acerca del ministerio apostólico, que es un ministerio muy bendecido. Es un ministerio que todo aquel que tiene ese ministerio en función tiene una gran bendición. ¿Por qué? Porque este ministerio viene y nos da a conocer que, aquí le voy a poner un slide para que usted se dé cuenta, dice que los 5 ministerios son dones en forma humana que Jesucristo ha repartido a su iglesia, hasta que alcance la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta llegar a la estatura del varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo, para equipar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, así como lo estábamos leyendo en Efesios 4:12. Dice, la misión de los 5 ministerios. Mire, póngale ojo a esto, ponga mucha atención a esto. Es arrancar, derribar, destruir y derrocar, según lo que dice Jeremías 1:10, toda obra de tinieblas en nuestra vida, para luego edificar y plantar sobre el fundamento que es Cristo. Ahí, como dice Colosenses, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Pero mire, en algunos círculos se dice que los apóstoles, para que uno identifique a un apóstol, se necesita que haya visto al Señor resucitado. Eso es lo que dicen algunos, ¿verdad? Dice también otros, dicen que se necesita estar frente a una iglesia grande y próspera. Y otros dicen que se tiene que haber fundado varias iglesias. Estos se vuelven confusos cuando empezamos estas creencias con la Biblia, dice, y con la lógica, pues todo el Señor apareció resucitado a más de 500 hermanos. Imagínense, hemos estado hablando del aposento alto antes de que viniera la llenura del Espíritu Santo. Dice que eran 500 los que estaban ahí y que por cierto son los que fueron testigos viendo al Cristo de la gloria resucitado. Pero mire, de esos 500 no todos fueron llamados apóstoles. Usted ya sabe de que fue una cantidad la que se mencionó que eran apóstoles del Cordero, ¿verdad? Entonces ahí nos damos cuenta de que viene también y viene un Felipe
y funda una iglesia, pero él no fue llamado apóstol, él siempre fue llamado evangelista, ¿verdad? Entonces, aquí nos damos cuenta de que a la luz de la palabra vamos a estar aprendiendo algo nuevo, algo que nosotros tal vez no conocíamos, pero ahí está en la palabra del Señor. Quiero poner otra vez el slide para seguir la presentación de este tema. Dice: la cobertura del apóstol está representada en las alas de águila, según lo que dice Éxodo 19:4, Deuteronomio 32:11, y dice: posee visión y se mantiene en las alturas de donde trae la doctrina revelada. Es enemigo de la serpiente, pone su nido sobre la peña y enseña a sus aguiluchos a volar. Entonces aquí vemos el texto que les estaba mencionando, y que ese otro slide dice Éxodo 19:4: ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios y cómo los he tomado sobre las águilas, sobre alas de águilas, y los he traído a mí. Entonces, aquí nos damos cuenta que el Señor, a través de su bendita palabra, nos está abriendo los ojos espirituales para que nosotros podamos identificar al apóstol, ¿verdad? A lo que nosotros estamos a punto de conocer en este estudio. Dice: las señales por las cuales se puede reconocer a un apóstol son, imagínense, una de las cosas es que fundan iglesias, según lo que dice Hechos 8:14. Vemos que también dice: tiene revelación de la doctrina y de misterios. Tiene sufrimiento por la causa de Cristo. Sientan doctrina. Tienen obras poderosas. Predican el evangelio de la gracia. Poseen cetro de autoridad y gobierno. La función del ministerio se mueve en el lugar santísimo. Entonces aquí nos damos cuenta de que tenemos mucha tela de qué cortar. Yo quiero darle a usted estos textos para que usted los apunte y venga usted y compruebe a través de la lectura de la palabra, para que usted vea de que no son cosas que nosotros queremos decir de nuestra propia cuenta, sino que es algo que está escrito en la palabra del Señor. Pero aquí nos damos cuenta que viene el Señor y en su infinita misericordia viene y nos empieza a dar las señales para que nosotros identifiquemos a estos apóstoles. Acuérdense que lo leímos en Apocalipsis 2:2, que dice que esta iglesia de Éfeso, ella no podía soportar a los malos y siempre quería identificar y decir si aquellas personas eran apóstoles o no. Entonces es algo que nos da el Señor una tarea para que nosotros empezamos a indagar, porque una de las cosas es de que muchas veces miramos que aquel dicho, ¿verdad?, que decían de que tiene piel de cordero, se ve como cordero, pero termina siendo un lobo rapaz, ¿verdad? Entonces es lo que el Señor nos está permitiendo ver en estos últimos días, para que nosotros identifiquemos este ministerio que pues en este caso sería el ministerio apostólico. Nos damos cuenta que en Hechos 8:14, y lo vamos a leer, aquí lo tengo, dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Entonces ahí empezamos a ver el movimiento de los apóstoles. ¿Y cuándo es que se da más este movimiento? Fue inmediatamente después de lo que pasó en el aposento alto, en Hechos, en el libro de Hechos. Ahí nos podemos dar cuenta nosotros que fue un mover apostólico, ¿verdad? Que empezaron a moverse los apóstoles y empezó a moverse lo que era el ministerio apostólico. Y algo bien bonito de saber es de que esas personas ya no volvieron a ser nunca jamás las personas que eran antes, sino que empezaron a ser personas llenas del Espíritu Santo, movidas por el Espíritu Santo. Como lo dije en el tiempo que estábamos dando la enseñanza de los dones, ya estas personas prácticamente rindieron 100% sus vidas al servicio del Señor. Y ahí nos damos cuenta que estaba el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, que por cierto estábamos hablando de que él solo iba caminando y con su sombra iba sanando a aquellos enfermos. Vemos de que a través de todo el movimiento de ellos, a través de su caminar, empezamos a darnos cuenta de que ellos estaban dando testimonio de la delegación que el Espíritu Santo les había dado. ¿Por qué? Porque no era algo que ellos habían inventado, que ellos querían hacer, sino que definitivamente eran delegados por el Espíritu Santo. Mire, algo muy importante de tomar en cuenta es saber de que antes del aposento alto, antes de que estuvieran ellos llenos del Espíritu Santo, ellos eran simplemente discípulos, porque cuando el Señor se fue
a la presencia del Padre, ellos quedaron como unos discípulos y solo les dieron una ordenanza de no moverse del aposento alto y estar ahí unánimes, esperando la promesa del Padre. Entonces, cuando vemos ese mandamiento, ahí nos damos cuenta que tiene mucho que ver con ser uno disciplinado y con ser uno obediente, ¿verdad? La obediencia es la que trajo esa gran bendición, y benditos estos hermanos que fueron obedientes, porque mire, hasta nosotros hemos salido premiados con esa obediencia que ellos tomaron, porque ellos decidieron, porque acuérdense que eran 500 y terminaron siendo 120 en el aposento alto. Entonces aquí nos damos cuenta que el Señor nos está dando a conocer que las señales que van a identificar a estos hombres de Dios, porque mire, hay muchas personas que se hacen llamar apóstoles del Señor, apóstoles del Cordero en estos últimos días. Es más, algunos hasta han dicho ya es el tiempo de la apostolitis, ¿verdad? Pero una cosa de tomar en cuenta es de que por sus frutos nosotros los vamos a conocer, por aquello que ellos dan a conocer, por su humildad, por su entrega, por la manera que el Señor va a andar moviéndose a través de ellos. Bueno, dice que fundan iglesias, según lo que decía Hechos 8:14, lo que estábamos viendo, de que mandaron a dos personajes, ¿verdad? Y esos dos personajes fueron Pedro y Juan. Imagínense, cuando ellos empezaron su ministerio, ellos iban a supervisar, ellos iban a verificar que esa obra era del Señor, porque nos damos cuenta que a la luz de la palabra del Señor nos damos cuenta de que muchos quisieron hasta tener el alarde de decir que eran profetas del Señor, que eran apóstoles. Pero ¿qué fue lo que pasó? En el caminar en el libro de los Hechos nos damos cuenta de que unos fueron hasta dejados desnudos, todos ahí tirados, ¿verdad? Porque ellos daban el alarde de que eran profetas del Señor o eran ministros del Señor. Y eso no es tal cosa, ¿verdad? Es una autoridad que es delegada de parte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Algo que es supervisado por el Espíritu Santo. Imagínense, en otro puntito que estábamos tocando aquí dice que tienen revelación de la doctrina y de misterios, según lo que dice 2 Corintios 12, 1 y 7. Aquí nos damos cuenta que porque dice la palabra del Señor en 2 Corintios 12, 1, el gloriarse es necesario, aunque no es provechoso. Pensaré entonces en las visiones y revelaciones del Señor. 2 Corintios 11, perdón, es 11. 2 Corintios 12, 1 al 7. Entonces dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Entonces aquí nos damos cuenta que fue una experiencia que pasó el apóstol Pablo. Y cuando vemos esa experiencia del apóstol Pablo, nos damos cuenta de que él tuvo una experiencia especial. Lo llevaron al tercer cielo. Y cuando él hablaba de que conozco a un hombre, estaba hablando de él mismo. Ahí nos damos cuenta también uno de los frutos del Espíritu, ¿verdad? Que él era un hombre humilde y no se jactaba con lo que él quería decir. Entonces aquí nos damos cuenta de que tienen revelación y la doctrina de misterios. Ellos son aquellas personas especializadas para recibir indicaciones y cosas que el Señor le va a dar, esas revelaciones que solo el Dios Todopoderoso sabe dar. Entonces aquí nos damos cuenta que a él fue llevado a ese lugar y que donde le fue permitido escuchar palabras inefables, que no le fue permitido hablar en esta tierra, ¿verdad? Pero ahí nos damos cuenta de que estas personas tienen una capacidad para tener contacto con el Señor. Tienen una capacidad para escuchar aquello que es revelado. Es más, ellos son los que trajeron la palabra revelada. Le cuento que el ministerio donde yo pertenezco, ahí funcionan los 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y que es un ministerio muy bendecido de parte del Señor. ¿Por qué? Porque tenemos una palabra que es revelada. Tenemos una palabra revelada, tenemos doctrina sana. Entonces todo eso es lo que hace que nosotros crezcamos espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque definitivamente el ministerio apostólico es muy requerido para que el crecimiento de la iglesia sea más real, ¿verdad? Entonces aquí quisiera yo ponerles el último slide donde dice funciones de un apóstol. Ponen el fundamento de la doctrina, como lo estaba platicando hace un rato, ¿verdad? Efesios 2:20.
reciben mandamientos del Señor por medio del Espíritu Santo. Son guiados 100% a través del Espíritu Santo. Son hombres que no son guiados por sus propios sentimientos, por sus propias decisiones. Dan mandamientos. Segunda de Pedro 3:2. Tienen autoridad de parte de Dios para enviar a ministros. Sí, es algo que nosotros siempre vemos en el ministerio donde yo pertenezco, porque definitivamente tenemos algo que nosotros decimos delegación, delegación de lo alto, para que nosotros podamos llevar esa palabra, para que nosotros podamos ir a exponer, ¿verdad? Tienen autoridad de parte de Dios para enviar a ministros. Envían delegaciones apostólicas a las iglesias. Visitan, supervisan y confirman iglesias. Eso es algo que constantemente hace el ministerio apostólico y es algo que el apóstol Pablo, si usted se da cuenta, yo quisiera darle a usted una tarea para que usted escudriñe las 14 epístolas que él escribió, ¿verdad? Para que usted se dé cuenta cuál era el mover de un apóstol, ya digamos haciendo el trabajo guiado por el Espíritu Santo. Y es algo que tuviéramos más tiempo, necesitaríamos más tiempo para nosotros escudriñar más este tema, pero yo solo le quiero dar lo que es los principios básicos de cómo nosotros vemos la función de un apóstol, de cómo es que nosotros vamos a ver esas señales. Porque acuérdense que en el segmento pasado estuvimos hablando de que las señales seguirán a aquellos que han creído. Nosotros no tenemos que seguir las señales, ¿verdad? Porque las señales nos seguirán a nosotros los que hemos creído, a los que hemos llegado a estos últimos días, ¿verdad? Pero algo muy bonito es saber de que el Señor está dando a conocer todos estos ministerios para que usted y yo los identifiquemos, para que usted y yo los aprovechemos. No tenemos que hacer un alarde así como de decir que los tenemos que idolatrar. No, no tenemos que idolatrar a ningún hombre. Nosotros solo veneramos, solo bendecimos, solo glorificamos el nombre de Dios Todopoderoso. No tenemos que idolatrar a ningún nombre. Entonces, algo que nosotros tenemos de hecho es de que siempre nosotros estamos tratando la forma de sentarnos y escuchar a estos hombres de Dios. ¿Por qué? Porque traen una palabra revelada, una palabra que es un ungüento para nuestros huesos, como dice la palabra del Señor. Y como dice también la palabra del Señor, que por sus frutos nosotros los vamos a conocer. He ahí, pondríamos en prueba nosotros, pondríamos en efecto lo que es los dones ministeriales que nos han dado, los 9 dones del Espíritu Santo, para que nosotros empecemos a darle uso y que nosotros empezamos a discernir todo lo que nosotros escuchamos. Y no es bueno ser llevado de vientos de doctrinas, dice la palabra del Señor ahí en Efesios también. No es bueno que nosotros seamos llevados de aquí para allá en vientos de doctrinas, porque acuérdense que ese es un mover del enemigo, que el Señor lo reprenda, que siempre va a tratar la forma de tergiversar todo lo que es el llamamiento del Señor. Siempre va a poner a aquellos que son charlatanes, a aquellos que no son ministros. Acuérdense que le quiero dejar la tarea del libro de Judas, si es posible que usted lo pueda leer. Es un libro muy pequeño, donde usted se puede dar cuenta que habla de los antiministerios, ¿verdad? ¿Qué es lo que son, cómo se ven, cómo funcionan? Y siempre tratan la forma de ver cómo nosotros podemos impactarnos con lo que ellos hacen. Porque mire, algo que yo mencionaba en el segmento pasado era que un ministerio del hermano G era un ministerio evangelista. Ese ministerio era guiado por dones de poder, dones de sanidad, dones de milagros. Entonces ahí se podía ver evidente cómo el Señor usaba a ese siervo. Y hemos visto también a otros siervos del Señor, como el hermano Otoniel Ríos Paredes. Era un hombre que fue un apóstol, el primer apóstol que yo tuve la oportunidad de conocer, y que por cierto traía todas las funciones que nosotros vemos aquí en la palabra del Señor. Pero bueno, quisiera hacer un pequeño paréntesis, porque yo sé que el tema está muy extenso, muy interesante, muy bonito, pero tenemos que hacer un pequeño paréntesis para presentarte al Cristo de la gloria. Si tú no conoces a Cristo como tu único y suficiente Salvador, esta es la oportunidad. Y si tú te apartaste porque definitivamente algún antiministerio te impactó y te causó algún dolor y desististe de seguir este caminar, este es el momento de ponerte a cuentas con el Señor. Solo quiero que tú levantes tu mano, cierres tus ojos y repitas conmigo: Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que necesito experimentar el nuevo nacimiento, pero quiero decirte que acepto
tu nombre como mi único y suficiente Salvador. Entra a mi corazón. Confieso que tú eres mi Salvador en este momento. Te pido por favor, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por la salvación que me has permitido. Cambia mi vida, Señor, cambia mi caminar, que yo pueda ser una persona diferente, que pueda siempre experimentar cosas nuevas en tu caminar. Bendice a mi familia, bendice mi trabajo, bendice mi diaria vida en el nombre poderoso de Jesús. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén y amén. Si tú hiciste esa confesión de fe, tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida. El próximo paso es el bautismo en agua, que por cierto, si tú quieres más información a la luz de la palabra, puedes llamarnos al 310-414-7418 y nosotros a la luz de la palabra te vamos a decir qué más es lo que tienes que hacer a la luz de la palabra. También el próximo paso sería, después del bautismo en agua, sería bueno de que tú vayas a una iglesia y te congregues y que te pongas a las órdenes de un pastor para que tú puedas ser enseñado con la sana doctrina, para que tú sepas qué es lo que tienes que hacer y así adentrarte a lo que es la escala de consagración. Porque acuérdate que la escala de consagración es otro tema que vamos a estar tocando para que tú puedas ser edificado, para que tú puedas ser bendecido, para que tú sepas a la luz de la palabra qué es lo que tienes que hacer. En el próximo segmento vamos a estar tratando la forma de hablar un poco más de lo que es el apóstol, el ministerio apostólico, y después vamos a estar hablando del profeta para que tú sepas qué son las señales de un profeta, qué es lo que hace que una persona sea guiada por el Espíritu Santo y cómo es que un profeta funciona, qué es la bendición que nosotros vamos a recibir a través de ese ministerio. Y también vamos a estar hablando del ministerio evangelístico. Vamos a hablar de los pastores y de los maestros. Y como te dije al principio, este va a ser una gran bendición porque vamos a tratar la forma de ser un poquito más didácticos para que tú nos entiendas más, porque son temas muy profundos y esa es una labor del ministerio magisterial, ¿verdad? De los maestros, que son los que hacen que la palabra sea más fácil y más entendible, porque cuando un profeta, cuando un apóstol habla, es una profundidad, es algo que viene de lo alto, pero cuando viene y nos da la palabra a nosotros, los maestros, es donde nosotros venimos y deshebramos esa palabra para que tú puedas ser edificado, para que tú puedas alcanzar ese entendimiento, porque una de las cosas importantes es saber de que la palabra del Señor te va a nutrir, la palabra del Señor va a dar un crecimiento a tu vida y te va a poner a la disposición del Espíritu Santo para que tú puedas ser uno de estos ministros, de estos 5 ministerios, ¿verdad? Pero eso sería para el próximo segmento. Gracias por tu visita a esta plataforma y esperamos que hayas sido edificado a través de la palabra del Señor y ahí te dejamos los slides para que tú los estudies y para que seas edificado. Dios te bendiga y este ha sido Unción 1020 Los Ángeles. Bendiciones.